Mi hija ni siquiera me dejó pasar. Jaló la puerta hacia ella con una mano, tapando el espacio como si estuviera cuidando algo que no quería que nadie tocara. Su voz cortó el aire fresco de la noche como navaja. «No estás invitada. Vete a tu casa». Yo me quedé parada ahí, con el pay en las manos. El calor se me escapaba más rápido de lo que podía retenerlo. Daniela tenía el brazo firme contra el marco, la mandíbula apretada, los ojos filosos, de una manera que yo nunca había aprendido a descifrar. Tenía 39 años, pero en ese momento parecía mucho más chica enojada como cuando era niña. Sin pensar, sin medir, Daniela le dije bajito, «Solo vine a dejar esto». Ella negó con la cabeza. «¿Una sola vez? No, mamá. Te dije la semana pasada que íbamos a hacer algo chiquito. Que llegues así nomás lo empeora todo». Esa palabra empeora quedó colgando entre nosotras, como si yo hubiera hecho algo imperdonable, en lugar de manejar 20 minutos con un pay, y el corazón todavía creyendo que yo tenía lugar en esa casa. Atrás de ella se oía el ruido, sillas que se arrastraban, copas que chocaban, risas que iban subiendo. La carcajada chillona de mi hermana se levantó por encima de todo, junto con la vozarrón de mi tío. Y luego escuché algo que me congeló la sangre. «¿Todavía está ahí afuera?» Era mi amiga de toda la vida, Marisol, la mujer a la que yo le había dicho hermana mucho antes de tener una de verdad. Volvió a reír, suave pero punzante, y algo se me apretó en el pecho. Daniela volteó rápido hacia adentro, como si le diera pena que yo hubiera oído. «Por favor, mamá, ya vete». La luz del porche le bañaba la cara y le agarraba el rubor de las mejillas. Yo pude haberle preguntado por qué me hablaba así. Pude haberle dicho que la crié con manos temblorosas, pero que nunca la solté. Pero algo se acomodó dentro de mí. Una calma firme que nos sorprendió a las dos. «Está bien», dije. Mi voz no se quebró como ella esperaba. Asentí. Di un pasito para atrás y me volteé hacia la banqueta. Daniela soltó el aire. No sé si de alivio o de coraje. Cerró la puerta antes de que yo llegara al último escalón. Caminé hasta el coche sin voltear. La noche se me vino encima, pesada y cerrada. Pero yo iba tranquila, con una calma que no entendí hasta después. Puse el pay en el asiento del copiloto con el cuidado que se le tiene a un bebé. Me senté un rato largo, con las manos en el volante y la respiración lenta. El celular estaba en el portavasos. Lo tomé. Pasé los nombres de siempre y llegué a uno que no marcaba hacía siglos: Tadeo Valenzuela. Viejo amigo, ex-editor, el único que una vez me dijo: «Si algún día te quieren callar, escribe más fuerte». Le marqué. Contestó antes del primer repique. «Isolda Tadeo», le dije, «creo que tengo algo que te va a interesar escuchar». 20 minutos después, cuando ya salía del fraccionamiento, empezaron los gritos atrás de mí, desesperados, todos revueltos, portazos. Alguien gritó mi nombre. Yo seguí manejando. La mañana del día de Acción de Gracias arrancó con un silencio que se me metía en los huesos. El celular estaba boca abajo en la barra de la cocina, pero yo lo volteaba cada rato como si de pura casualidad fuera así a aparecer algo. Nada de Daniela, ni un «ven a las 4», ni una foto de los niños pelando manzanas o de mi hermana quejándose del menú. Nada de nada. Como a las 7 le mandé un mensaje sencillo: «Buenos días, mija». Quedó en visto, sin leer. Me quedé parada en la cocina un buen rato, con las manos en la orilla de la barra. El silencio no era tranquilo. Estaba esperando algo. Al rato agarré el tazón de mezclar. El hábito pudo más que la cabeza. Harina, azúcar, puré de camote. La misma receta que llevaba siguiendo más de 40 años. Mientras trabajaba, hablaba sola para no volverme loca.
No más una contribución chiquita. Nada del otro mundo. Nada que se pueda malinterpretar. Sonaba a algo que ya había dicho 1000 veces. Tal vez demasiadas. Cuando metí el pie al horno. El timer sonó su ruidito suave. Me quedé mirando la ventanilla iluminada y me fui para atrás en el tiempo. Los días de Acción de Gracias nunca fueron perfectos, pero eran nuestros. Mi hermana siempre quemaba los panecillos y juraba que nunca volveríais a pasar. Mi tío llegaba 2 horas antes y se tomaba el té dulce como si fuera tequila. Daniela se sentaba junto a mí, poniendo los ojos en blanco con todo el desmadre y susurrándome: «Nosotras somos las únicas normales aquí». Pero hasta en esos días había tensión escondida en las esquinas. Daniela me quien echaba en cara que la sobreprotegía, que la corregía enfrente de todos, que metía las narices donde no me llamaban. Yo nunca quise herirle el orgullo. Solo trataba de suavizar las aristas donde nuestra familia se ponía filosa. El timer sonó. Saqué el pie con cuidado y lo puse a enfriar. El olor llenó la cocina, pero en lugar de consolarme me apretó el pecho. Volví a checar el celular. Nada. Como a las 10 me habló mi hermana. Su voz estaba más alegre de lo normal. «Ya vamos para allá de Daniela. ¿Traes tu pie claro?», le dije. «Ahorita llego». Se quedó callada un segundo y luego: «Va, nos vemos». La forma en que lo dijo sonaba ensayada, como tapando algo que no me habían contado. Me limpié las manos en la servilleta. Agarré el suéter y me quedé un rato con él en las manos. «No le des tantas vueltas», me dije en voz baja. «No más ve». Metí el pie enfriado en su portapaís. Agarré las llaves y salí. El aire de noviembre me pegó fresco en la cara y me aterrizó un poco. Cuando salí del fraccionamiento, las calles de Guadalajara pasaban despacio. Los jacarandas, ya sin flores. El sol de invierno colándose entre las ramas. Apenas los vi, a mitad del camino a la colonia. Providencia, el celular sonó. Miré rápido un grupo de vecinos compartiendo fotos de sus pavos. Ni Daniela, ni mi hermana, ni nada que me calmara el corazón. Mientras más me acercaba a su casa, más se me apretaba el silencio por dentro. Ensayaba un «hola» y lo borraba. Probaba otro más ligero y también lo dejaba ir. Las manos se me pegaban al volante cuando doblé en su calle. Los coches estaban estacionados de los 2 lados, todos conocidos. Aparqué más lejos de lo normal. El pie temblaba un poquito en mis piernas cuando lo levanté. Al bajar del coche traté de convencerme de que todo era idea mía, de que el silencio no significaba nada definitivo, pero la respiración se me cortaba de una manera que ya sabía la verdad mucho antes que nadie. Caminé hacia la casa de Daniela con el pie bien agarrado, deseando con toda el alma que la puerta se abriera. Aunque fuera tantito, el camino del coche a la entrada principal se sintió eterno. Cada paso soltaba recuerdos, algunos suaves, otros que cortaban. Agarré el pie más fuerte y me repetí que Daniela seguía siendo mi hija, aunque ya no me hablara como antes. La mayor parte de su infancia fue cariñosa conmigo. Cuando tenía 10 y se quebró la muñeca, me pidió que no me separara de ella ni mientras el doctor le acomodaba el hueso. A los 19, asustada con las solicitudes de la universidad, se metió a mi cama y me susurró: «Dime que todo va así a salir bien». Había días en que me miraba como si yo fuera lo único firme en un mundo que se le movía. Pero el cariño se hace delgado cuando el orgullo crece más rápido que el amor. Recordé la primera vez que me acusó de metiche. Fue años atrás, después de una junta en la escuela de su hijo. Yo nada más le di una sugerencia sencilla sobre la lectura. Daniela contestó rápido y cortante: «Mamá, no tienes que meterte en todo. Siempre te cuelas». Lo dijo enfrente de su esposo, Aarón. Él le dio una miradita de aprobación. Un leve movimiento de barbilla.
y algo frío se metió entre nosotras. Otro recuerdo mientras caminaba Daniela parada en su cocina. Brazos cruzados. Tú siempre haces que todo gire alrededor de ti. Me soltó. Me pegó tan fuerte que me dio risa de la impresión, y eso lo empeoró todo. Aarón se puso atrás de ella. Le puso la mano en el hombro como guiándola. Su voz sonaba preocupada pero firme. Los límites son sanos. Ella tiene que respetarlos. Nunca dijo mi nombre. No hacía falta. Siempre tuvo esa autoridad callada que la atrapaba. Lo vi pasar durante años sugerencias chiquitas que la iban alejando de mí. Tu mamá se preocupa de más. Tu mamá lo toma personal. Tu mamá necesita espacio para que vivas tu vida. Al principio nada sonaba cruel. Así funciona la distancia. Empieza como humo antes de hacerse incendio. Llegué a la banqueta que lleva al porche. Una semana antes, Daniela y yo habíamos peleado por algo tan simple como una cena. Le pregunté si podía llevar el postre. Se quedó callada demasiado antes de decir: déjame checar con Aarón. Ese silencio dolió más que cualquier no, cuando contestó horas después. Fue seco. Ya tenemos todo cubierto. No te preocupes. La llamé para suavizar las cosas. Mija, no quise pasarme. Su suspiro fue largo y apretado. Lo haces seguido. Mamá, empujas, comentas, conviertes todo en sermón. Solo quiero ayudar, le dije. Ese es el problema, respondió. Tu ayuda siempre va primero. Esas palabras me magullaron y me las llevé a todas las pláticas después. Ahora, parada al pie de la escalera con el pie y calentándome las manos, entendí algo que me había negado a aceptar. Daniela se había ido alejando años. No de repente, sino poco a poco. Cada malentendido, cada intención mal leída, cada empujoncito callado de Aarón. Todo se había juntado hasta este momento. Ser no invitada no fue un solo golpe. Fue un cambio lento disfrazado de cortesía. Un cerrar suavecito de puertas hasta que una se azota de verdad. Subí los escalones sintiendo el peso de todo lo que dejé pasar. Lo que entendí mal o perdoné demasiado rápido. Cuando agarré la barandilla supe que esa mañana no iba a terminar como yo me la había imaginado. Las manos me pesaban tanto como el pie. Me quedé mirando la banqueta porque si volteaba a ver la puerta que Daniela me cerró, sentía que algo se me iba a romper por dentro. Las risas del comedor subieron otra vez una ráfaga fuerte, y luego otra, y cada una me empujaba más lejos del porche. El aire estaba espeso, pero mi cuerpo se movía solo. Un paso, otro y otro. Cuando llegué al final del camino las piernas me temblaban. Acomodé el pie en los brazos y susurré: no se te caiga. Aunque ya no sabía si le hablaba a mí o al recuerdo de la mujer que antes era bienvenida en esa casa. Abrí la puerta del coche, puse el pie en el asiento del copiloto y me quedé en silencio. El quieto del carro me presionaba los oídos hasta que escuché mi propia respiración. Cortita y desacompasada. Apoyé las dos manos en el volante, ordenándome no llorar. Si lloraba ahora, sabía que no ibas a parar. El celular en el portavasos se iluminó una vez una foto navideña de algún vecino en el grupo. La luz común y corriente me revolvió el estómago. Agarré el teléfono y miré la pantalla en blanco, esperando algo, una disculpa de Daniela. Un mensaje de mi hermana. Aunque fuera una mentira que suavizara el golpe. Nada. Una calma rara se me instaló encima. No era paz. No era resignación. Era algo más filoso. Deslicé el dedo por los contactos despacio. Nombres que se borraban: vecinos, excompañeros, doctores, primos lejanos, hasta que llegué a uno que no había marcado en más de un año. Tadeo Valenzuela, exeditor, exconfidente. El único que me dijo alguna vez que tenía una voz que valía la pena poner en papel.
Mi dedo se quedó encima de su nombre. Recordé la última vez que hablamos. Me había leído un borrador de algo que nunca terminé y dijo: Isolda, tú escribes como quien cose una herida sin hacer como que nunca existió. Yo le quité importancia. Le dije que estaba muy ocupada, muy cansada, muy grande para andar persiguiendo historias que ya no querían que las contara. Ahora, sentada en el coche afuera de la casa de mi hija, sentí que algo se movía dentro de mí. No era coraje, no era venganza, era la necesidad de rescatar la verdad antes de que se endureciera en la versión que ellos preferían. Le marqué antes de que me ganara el miedo. Sonó apenas una vez. Isolda, la voz de Tadeo, cálida, conocida. ¿Estás bien? Solté el aire que tenía guardado desde que Daniela cerró la puerta. No dije, y creo que ya es hora de que hable de una vez. Hubo una pausa, no de duda, sino de reconocimiento. Cuéntame qué pasó, dijo. Aquí estoy. Me recargué en el asiento. El olorcito del pie llenando el carro. Las manos me temblaban. Pero la voz me salió firme, mientras las palabras empezaban a formarse, palabras que había tragado demasiado tiempo. Apreté más el teléfono y cerré los ojos. Sabía exactamente por dónde empezar. ¿Todavía escribes?, preguntó Tadeo antes de que yo siquiera dijera hola. Su voz traía ese calor ronco de siempre, como si hubiera estado esperándome para que volviera a ser yo. Se me salió una risa corta y temblorosa. No desde que murió Román, le dije. Dejé de escribir el día que lo enterramos. Las palabras se sentían más grandes que yo. Tadeo soltó el aire despacio. Hace casi 4 años. Isolda, lo sé. Apreté más el celular. Cada vez que intentaba volver a empezar, lo oía en la casa. Pensaba que si me quedaba callada, tal vez lo escucharía un ratito más. Él no llenó el silencio. Nunca lo hacía. Al rato dijo: «Cuéntame qué pasó hoy». Todo. Tragué saliva duro. Daniela me cerró la puerta en la cara. Se quedó callado un segundo. Largo. Que me tapó la entrada y me dijo que no estaba invitada. Dije: toda la familia estaba adentro, riendo, comiendo. Yo parada ahí como si me hubiera equivocado de casa en plena fiesta. El tono de Tadeo cambió. No de lástima, sino de algo más firme. Empieza desde el principio. Y así lo hice. Le conté de la mañana, del silencio en el celular, del pie enfriándose en la barra y de cómo me convencí de que todo estaba bien. Le conté del porche, de las risas detrás del vidrio, del tono exacto con el que Daniela dijo: «Vete a tu casa». Mantuve la vista en el tablero mientras hablaba, porque si parpadeaba mucho, las lágrimas que había aguantado todo el día se iban a desbordar. Cuando terminé, la línea se quedó muda unos segundos. Después Tadeo dijo: «Isolda, esto es una historia. Es una humillación». Susurré. «Es las dos cosas», respondió. «Y por eso tienes que contarla». Se me cortó la respiración. «No quiero mencionar nombres. No hace falta», dijo. «Que la verdad hable sola. Eso pega más fuerte». Me froté el pulgar contra el volante. «No sé si pueda. Escribirlo es admitir que dejé que todo esto pasara, que no vi las señales. No las pasaste por alto», dijo suave. «Las sobreviviste. Hay diferencia». Hizo una pausa y agregó: «Tengo un espacio abierto en la columna de Acción de Gracias. Piezas anónimas, crudas, sinceras, sin filtro. Sale hoy en la noche». Hoy repetí. Hoy dijo: «Si tú quieres». Se me apretó el pecho. Pensé en la cara de Daniela en la puerta, en cómo me miró como si yo estuviera arruinándole la noche en lugar de ser la mujer que la parió. Pensé en la risa de mi hermana retumbando detrás de las paredes y en la voz de Marisol, preguntando si todavía estaba fuera. Cerré los ojos. «Si escribo esto, no va a salir suave». «Bien», respondió Tadeo.
Lo suave nunca obliga a ti casi nadie a escuchar. Sus palabras se me metieron como un peso que llevaba rato buscando. Va, dije bajito. Lo escribo. Mándamelo cuando termines. Me dijo. Isolda. ¿Sí? ¿Tienes más fuerza de la que crees? No contesté. Solo bajé el celular y miré la pantalla en blanco de las notas. Esperándome. Las manos me temblaban. Pero ya no de miedo, de algo más afilado. Por primera vez en años. Las palabras no se escondieron. Subieron dentro de mí. Firmes, tercas, como si por fin tuvieran permiso de respirar. Abrí un documento nuevo. Los pulgares se quedaron flotando, y luego salió la primera frase. Clara y segura. Como si hubiera estado esperando en la oscuridad. La escribí sin parar. La pantalla en blanco me miró de vuelta. Esperando, me limpié las palmas en la falda. Respiré hondo y empecé a escribir antes de que se me fuera el valor que me había traído hasta ahí. Estaba parada en el escalón con un pay en las manos y la voz de mi hija diciéndome que me fuera a mi casa. Las palabras salieron más rápido de lo que esperaba. Los pulgares volaban en golpes cortos y filosos, cada frase cortando la opresión que traía en el pecho. Escribí del reflejo de la luz del porche en el dolor de su cara. Escribí de mi propia voz. Firme solo porque ya no tenía dónde romperse. Las lágrimas se juntaron, pero las paré a pestañazos. Sabía que si me detenía, ya no volvía a arrancar. Seguí escribiendo hasta que las letras se hicieron borrosas. Mi familia reía detrás de la ventana, mi hermana, mi tío, hasta mi amiga de toda la vida. Escuché cada sonido como si el vidrio que nos separaba fuera de papel. Se me cortó la respiración y me detuve lo suficiente para secarme debajo de los ojos con el dorso de la mano. El carro se sentía muy chico para todo lo que recordaba. Seguí, dejando que cada detalle saliera. Nadie gritó mi nombre. Nadie preguntó por qué estaba parada afuera, sosteniendo algo que había hecho para gente que ya había decidido que ya no me quería. Los dedos me temblaban. El olor del pay llegaba del asiento de al lado, cálido y constante, recordándome a la mujer que fui tantos años la que entraba, arreglaba, suavizaba los pleitos. Pedía perdón sin saber por qué. Seguí escribiendo. La bondad se vuelve moretón cuando la dan por sentada demasiado tiempo. Y una puerta se convierte en sentencia cuando se cierra a una madre que no tiene otro lugar donde pertenecer. Las lágrimas cayeron al fin. Calladas y tercas. Las dejé. No frenaron mis manos. Escribí del silencio en los ojos de Daniela. De los años de comentarios chiquitos. De cambios callados. De momentos en que ella se volteó para otro lado en lugar de hacia mí. Escribí sin amargura, porque la amargura no era lo que vivía debajo. Era duelo. Un duelo viejo, moldeado despacito, pero no la nombré. No los nombré a ninguno. Escribí alrededor de la verdad, dejando espacio para cualquiera que alguna vez se hubiera parado frente a una puerta como la mía. Me detuve solo una vez, cuando el celular vibró con un mensaje de una vecina, una foto de sus nietos con suéteres iguales. La dulzura cotidiana me pegó como crueldad. Volteé el teléfono boca abajo y seguí. El texto creció más de lo que esperaba. Las palabras salían a pedazos que no sabía que estaban esperando. Hay una soledad especial en no ser bienvenida en la casa que una vez mantuviste caliente. Un dolor especial en darte cuenta de que la invitación que antes daban por hecho se volvió privilegio que le dan a todos menos a ti. Las manos se me quedaron quietas. Leí las líneas otra vez. El pecho me subía lento y luego bajaba. Agregué el último párrafo simple. Directo, sin querer herir, bajé del escalón. Dejé la puerta. Dejé el calor detrás del vidrio. Caminé hasta mi coche. Me senté con el pay enfriándose a mi lado y entendí por primera vez que el silencio no es paz,
cuando alguien más lo elige por ti. El dedo se quedó encima de enviar. Susurré. Esta es la verdad. Aunque nadie me oyera. Y le di enviar. El mensaje se fue con un sonidito, chiquito y sin importancia. Nada parecido al cambio que hizo dentro de mí. Los hombros se me aflojaron como si los hubiera tenido tiesos años. El peso que traía desde el amanecer, tal vez, desde antes, ya no apretaba igual. Puse el celular en mis piernas y la respiración se me acomodó. En algún lugar atrás de mí, detrás de las casas y las ventanas calientitas. El mundo seguía girando exactamente igual, pero algo más había empezado, callado y seguro. En el momento en que solté el texto, la primera notificación llegó antes de que el motor se enfriara. Un zumbido suave, luego otro, luego 3 más, apilados como si alguien estuviera golpeando una puerta que yo no había aceptado abrir. Miré la pantalla. Tadeo. Ya está publicado. Y luego, al instante, agárrate fuerte. Antes de que pudiera contestar, empezó la avalancha. Pitidos, vibraciones, ventanitas de nombres que no esperaba. El celular iluminó todo el carro con un brillo nervioso. Abrí el enlace. Mi texto, La hija en el escalón, estaba en la portada de la sección de Acción de Gracias del periódico digital de Guadalajara. Anónimo, limpio, tal como lo escribí. Debajo cientos de compartidos, docenas de comentarios y un reenvío en el foro de la colonia donde la gente habla desde mascotas perdidas hasta baches. Se me cortó la respiración. Alguien lo había filtrado más allá de la columna. Apareció una nueva etiqueta, Ruiz, Daniela Riveras 87, una vecina. Iris. Lo había compartido. Todavía oía su voz en mi cabeza cálida. Metiche, siempre lista con la lástima. Su caption decía: «Esto me suena conocido. Daniela, ¿es de tu familia? Ojalá que no». El mundo dentro de mi pecho se movió. Un segundo después, explotaron las voces en la casa de Daniela. Las paredes apagaban el ruido. Pero no tanto. Primero gritó un hombre el vozarrón de mi tío retumbando hasta el patio. Luego la voz filosa de mi hermana cortando por encima. Más voces se juntaron, desesperadas, revueltas. Una silla raspó fuerte. Algo se azotó contra la barra. Y luego la voz de Daniela se levantó por encima de todo. Nadie tenía que ver eso. Otro grito, un tronido, y alguien seguramente, Aarón bramó. ¿Quién lo subió? Me tapé la boca con la mano. Yo había imaginado reacciones, pero nada tan inmediato. Nada que vibrara por las ventanas. El celular vibró otra vez, y otra. 10 notificaciones en menos de 3 segundos. Daniela. Mamá. Mamá contesta. ¿Qué hiciste? Tú escribiste eso. ¿Por qué contéstame ahorita? Los mensajes se apilaban, convirtiéndose en burbujas que se estiraban por toda la pantalla. Otra voz desde adentro se oyó hasta la calle. Nos exhibiste. Ella nos exhibió. Mi hermana. Esa entonación la conocía de memoria. Una puerta adentro se azotó tan fuerte que retumbó la casa. Pasos corrieron hacia el pasillo. Alguien gritó el nombre de Daniela, pero ella contestó a gritos. Yo lo arreglo. Un segundo después, la luz del Porsche se prendió. Me quedé helada en el asiento del conductor, los dedos apretando el celular. La puerta principal se abrió apenas. Daniela salió a medias, agarrando su propio celular como si fuera arma. El pecho le subía y bajaba rápido. Los ojos desorbitados. Barrió la cochera con la mirada hasta que encontró mi coche. Mamá, su voz cortó el aire frío. Tienes que hablar conmigo. Dio un paso al Porsche y se detuvo. Atrás de ella. Aarón le ladró algo que no alcancé a oír. Daniela se volteó furiosa. Ya dije que yo lo arreglo. Otro tronido más adentro, vidrio. Tal vez un plato. Alguien maldijo fuerte. Alguien lloró.
El desmadre se regó como red que se rompe. El celular vibró otra vez. Daniela. Por favor, llámame. Ahorita. Ella se quedó parada en el porche, temblando como cuando el miedo y el coraje se le enredan. La luz parpadeaba y le agarraba la cara y a rato rabia, pánico, algo que casi parecía arrepentimiento. Yo no bajé la ventana. No abrí la puerta. Sostuve el celular en mis piernas y respiré despacio. Adentro. Los gritos subían más. Afuera. Daniela dio otro paso hacia el jardín y miró mi coche como si de pronto viera algo que nunca había notado. Apareció otro mensaje. Una sola línea. Daniela, ¿por qué se lo contaste a todos? La vi agarrarse del barandal, los nudillos blancos, y entendí por primera vez que no solo estaba furiosa, estaba muerta de miedo. No de mí, sino de lo que todos los demás ahora sabían. Los gritos en la casa de Daniela se fueron apagando mientras yo me alejaba. Pero el celular no se callaba. Cada kilómetro, otro pitido, otro comentario, otro desconocido metiéndose en una historia que no sabía que estaba esperando. En un alto, la pantalla se llenó de respuestas al texto. Mi hija me hizo exactamente lo mismo el año pasado. Mi mamá me congeló por casarme con el equivocado. Las familias reescriben la historia para proteger al que grita más fuerte. No estás sola. Me duele leer esto. Me pega demasiado. Los mensajes se apilaban más rápido de lo que podía leer. Por cada uno que consolaba, salía otro defendiendo a Daniela. Tal vez la hija tenía sus razones. Suena medio sesgado. Los papás siempre se saltan la parte donde la cagan. Apreté más el volante. Consuelo y acusación chocaban en olas. Me sentía desnuda, como si hubiera abierto mis costillas frente a un montón de extraños y les pidiera que votaran qué había dentro. Un comentario nuevo apareció. Quien haya escrito esto. Te veo. 3 palabras simples, pero cerré los ojos y las dejé caer. Alguien me veía. Y no la versión que Daniela juraba que era. Otro tono distinto, mensaje privado. Un nombre que no había visto desde la infancia. Marisol Portillo. Mi amiga de toda la vida. Mi hermana antes de la de sangre. Su mensaje era corto. Yo no me reí. Me quedé helada. Perdón. Y sí, me metí a un estacionamiento de iglesia vacío y me quedé ahí con el celular en la mano. La respiración entre incredulidad y algo parecido al duelo. Otro mensaje. No supe cómo pararlos. Debí hacerlo, pero no pude. Los dedos me temblaban mientras escribía. ¿Por qué estabas ahí? Dijiste que tenías planes con tu hijo. Contestación inmediata. Daniela me invitó. Dijo que quería a la gente en la que podía confiar. Yo pensé que tú llegabas después. Te juro que no sabía. Miré la pantalla mientras un dolor sordo me latía detrás del esternón. Que Daniela invitaras a mi mejor amiga sin decirme. Me dolió como grieta que no vi hasta que se abrió de golpe. Marisol escribió otra vez. Quise hablar cuando te dijo que te fueras. Pero todos me miraban. Me congelé. Perdón. Y sí, apoyé el celular en la frente. Lo sé. Susurré. La disculpa no curaba, pero aflojaba algo dentro de la herida. Otra oleada de comentarios. Por eso pasé. Acción de gracias sola. Mi hermana me sacó de los planes del funeral de mi propia mamá. Te borran cuando dejas de serles útil. Es un patrón. Leía despacio, absorbiendo cada línea, cada confesión. Las historias se mezclaban, familias distintas. Traiciones distintas, pero el mismo vacío debajo de todas. El celular se calentaba en mi mano mientras más voces se sumaban. Por primera vez en mucho tiempo. No me sentía invisible. Pero mientras leía, un pensamiento clarito subió. No consolaba. Aclaraba.
No fui la primera a la que sacaron de una historia que querían mantener limpia. Y no sería la última. El celular volvió a sonar antes de que saliera del estacionamiento de la iglesia. El nombre de Daniela llenaba la pantalla una y otra vez, vibrando contra la consola como si quisiera meterse por el aparato. Dejé que cayera al buzón. Y otra. A la quinta, apareció un mensaje: Daniela contesta. Ahora, respiré hondo y puse el celular boca abajo. Pero vibró de inmediato. Esta vez era buzón de voz. Le di play solo porque necesitaba oír su voz calmada antes de enfrentarla otra vez. Mamá, dijo Daniela sin aliento. No tenías ningún derecho de escribir eso. Nos exhibiste. Me exhibiste a mí. Pudiste hablar conmigo en lugar de... Se cortó. Ruido de pasos y una voz masculina lejana. Luego soltó. Ya dije que yo lo arreglo. El mensaje se cortó. El segundo buzón era de mi hermana. Isolda, ¿qué fue ese artículo? ¿Sabes el show que armaste? ¿Todo el mundo anda cuchicheando? El tío Ray rompió una fuente. ¡Por Dios! Pudiste arreglarlo en privado. En cambio nos humillaste a todos. Escuché sin contestar. Mi hermana siempre reaccionaba al mal rato echándole la culpa a alguien más. El tercero era de un número desconocido. Pero la voz la reconocí al instante. La familia de Román siempre tuvo el mismo tonito cortante. Isolda, habla Martín. Baja eso antes de que se riegue más. Nada bueno sale de andar removiendo cosas viejas. Cosas viejas. Así lo veían, como si yo hubiera sacado una caja de fotos viejas y las hubiera sacudido nomás para hacer desmadre. Borré el mensaje. Otro zumbido. Un texto. Caleb, no debiste hacerlo. Mi ex nunca gastaba palabras. 21 años después del divorcio. Todavía podía sonar decepcionado sin alzar la voz ni explicar nada. Escribí una línea y la borré. Todo lo que pusiera iba a chocar contra silencio o desaprobación seca. Así que dejé el celular otra vez. Las notificaciones seguían. Los hilos en línea crecían. Unos alababan la sinceridad, otros diseccionaban el tono. Es sobre Daniela Rivera. Si es, esa familia siempre se creyó mucho. Capaz la mamá exagera, capaz no. A mí me pasó, a mi hermano igual. Leí lo suficiente para ver el patrón. Cada desconocido tenía opinión. Unos hablaban como defensores, otros como jueces. Ninguno conocía los detallitos que vivían en el silencio entre Daniela y yo. Los que no dan para titulares, pero sí para hacer daño. El celular vibró otra vez, pero esta vez más suave solicitud de mensaje. Casi lo ignoro hasta que vi el nombre. Junieta Langostino. Un nombre que salió directo de un rincón de mi memoria que no tocaba en décadas. Un nombre que alguna vez significó veranos en el porche de la tía, secretos susurrados y dos niñas que entendieron el destierro mucho antes de saber la palabra. Abrí el mensaje con la respiración atorada. Isolda, creo que tu historia también es la mía. Sé que fuiste tú. Reconocí cómo hablas del silencio. Tenemos que hablar. Ya es hora. Miré su nombre un rato largo. El ruido del mundo apagándose alrededor. Alguien que creía perdida me estaba alcanzando de vuelta. Miré el nombre de Junieta hasta que la pantalla se apagó sola. La encendí otra vez, medio asustada de que el mensaje desapareciera. Tenemos que hablar. Ya es hora. Mis dedos se movieron antes de que el miedo me ganara. Junieta, ¿de verdad eres tú? Los 3 puntitos aparecieron casi al instante. Soy yo. Leí el texto y supe que eras tú desde la primera línea. Tú siempre escribiste del silencio como si fuera un personaje más. Se me salió un suspiro tembloroso. No creía que volvieras a hablarle a nadie de esta familia. No lo hago, respondió. Por eso empiezo contigo. Me recargué en el asiento, el celular caliente en mi mano. ¿Dónde estás? En Aguascalientes, no tan lejos de ti como creías.
Podemos vernos. Pero si no estás lista... Empezamos aquí. Se me vinieron imágenes de ella hasta los 16, el cabello negro en una coleta deshecha. Tinta en los dedos de tanto dibujar en cualquier papel que encontrara. Pensé que tú elegiste irte. Escribí. Eso me dijeron. Que querías distancia. Hubo una pausa más larga y luego... Claro que te dijeron eso. Suena más bonito que lo que pasó de verdad. Se me cerró la garganta. Cuéntame. Miré los puntitos, luego la nada, luego otra vez la pantalla. Al fin llegaron sus mensajes, uno tras otro, como si se le hubiera roto una represa. Me embaracé a los 16. Tu mamá y mi papá me sentaron en la mesa del comedor y me dijeron que había traído vergüenzas a la casa. Me dieron a elegir irte un tiempo y hacer como que nunca pasó. O irme para siempre, sin baby shower, sin visitas, sin apellido para el bebé. Dijeron que el silencio era mejor para todos. Me tapé la boca. Todo encajó con un dolor clarito. Escribí, borré y volví a escribir. Nunca supe que había sido así. Me dijeron que te fuiste porque querías otra vida, que no querías nada con la familia. Me borraron. Izzy escribió Junieta, con sonrisa y con una historia que los hacía quedar bien. Yo también me la creí un tiempo. Pensé que me lo merecía. El apodo viejo se me metió bajo la piel como una canción olvidada. Los ojos se me llenaron. La llamé antes de arrepentirme. Contestó al primer tono. Izzy. Su voz estaba más ronca, más grande. Pero seguía teniendo ese filo rápido que recordaba. Tragué saliva. Junieta. Por un segundo ninguna habló. Solo se oía su respiración leve. Perdón. Dije al fin. Debí preguntar más. Debí llamarte. Yo me tragué todo lo que me dijeron. Se aseguraron de que lo hicieras, dijo ella, sin reproche, solo cansancio. Le contaron a todos que me había escapado, que no quería ayuda, que yo elegí la distancia. Así se sentían buenos. Me acomodé en el asiento. Daniela me dijo algo parecido este año, dije. Que todo lo hago sobre mí, que tuerzo las cosas. Empecé a pensar que tal vez yo era el problema, que soy demasiado. No eres demasiado, dijo Junieta firme. Eres incómoda. Hay diferencia. Se me salió una risa rota y chiquita. ¿No suena mejor? Sí suena, insistió. Demasiado. Es un defecto. Incómoda solo significa que recuerdas lo que quieren olvidar. Nos quedamos calladas. Pero este silencio era distinto al que mi familia usaba como arma. Este era un espacio que nosotras mismas sosteníamos. Me lo hicieron a mí primero, dijo Junieta bajito. Yo fui el ensayo. Cuando vi tu texto hoy, reconocí cada línea. Cómo describiste estar afuera. Cómo hablaste de sus risas. Eso se siente. Que te borren mientras reparten el mole. Se me apretó el pecho. Perdón que te lo hayan hecho a ti. Perdón que te lo estén haciendo ahora, respondió, porque eso es. Me borraron a mí. Y ahora te están borrando a ti. La verdad se quedó entre nosotras como una tercera persona en la llamada. Siempre me pregunté si me lo había imaginado. Admití, si lo leí mal. Si yo me hice la víctima. No, dijo Junieta. Tienen un patrón. Cuando una mujer amenaza la historia que quieren contar, la sacan y reescriben el final sin ella. Pensé en la cara de Daniela enmarcada en la puerta, mi hermana cuchicheando en los rincones, el texto seco de Caleb, puro juicio sin contexto. Me froté el pulgar contra el borde del celular. Pensé que era solo yo. Nunca es solo una, dijo Junieta. Su voz se suavizó. Quiero que comparemos notas. Quiero que recordemos todo lo que intentaron recortar. ¿Por qué ahora?, pregunté. Después de tantos años. Porque tú por fin dijiste algo en voz alta, respondió.
Y porque ya me cansé de ser un fantasma en una historia que yo viví. Sus palabras cayeron con el peso de algo que llevaba mucho tiempo esperando. La línea se quedó abierta. Ninguna colgó. Los golpes empezaron justo después del anochecer, fuertes, urgentes, como si quisieran tirar la puerta en lugar de tocar. Me quedé a medio servir el té. La taza me temblaba en la mano. Volvieron a golpear. Más fuerte. Mamá, abre la voz de Daniela. Rota. Cruda. Atrás. Otra voz baja y cortante, conocida por su autoridad ensayada. Aarón. Dejé la taza y caminé a la puerta. Las manos me temblaban. Pero giré la chapa y abrí solo lo suficiente para verlos. Daniela estaba en el porche con el pelo revuelto y el abrigo mal puesto. Los ojos hinchados. Parecía que no había respirado desde que salió el texto. Aarón atrás, brazos cruzados, mandíbula apretada. Ella dio un paso adelante al instante. Mamá, tenemos que hablar. Ahora. Sostuve la puerta donde estaba. Pueden hablar desde ahí. Su cara se retorció. ¿En serio? Tú me dijiste que me fuera a mi casa. Dije bajito. Pues aquí estamos. Aarón la empujó para pasar. Esto es ridículo. Déjanos entrar. Estamos tratando de arreglar el desastre que tú armaste. No armé nada, dije. Escribí lo que pasó. Y humillaste a mi esposa. Soltó él. ¿Tienes idea de lo que está haciendo ese texto? La gente piensa que somos nosotros. Daniela hizo un ruido roto. Todos en la casa se hablaban de eso. La tía Lorena dijo que reconocía el tono. El tío Rey me acusó de volverme como mi papá. Sea lo que sea eso. Y Marisol se fue sin despedirse. Su voz se quebró. ¿Entiendes lo que provocaste? Describí un momento que viví. Dije, un momento que tú me diste. No es justo. Susurró. Me hiciste parecer desalmada. Tú me dijiste que me fueras a mi casa. Contesté. Esas fueron tus palabras. Aarón se acercó tanto que sentí su calor. Baja el texto. Esta noche alcancé la barbilla. No, bufó. Estás cometiendo un error. Habrá daño a la reputación, consecuencias legales. La gente viene a asumir que somos nosotros. Y una vez que asumen, no hay forma de deshacerlo. Piénsalo bien antes de que empeore. Lo miré fijo. Al hombre que había pasado años afilando las inseguridades de Daniela, hasta que ella las apuntara contra sí misma o contra mí. La verdad no es difamación, dije. Y yo dije la verdad. A Daniela se le cortó la respiración, como si mis palabras le hubieran pegado en el pecho. Negó con la cabeza. Lágrimas cayendo rápido. Nunca quise esto. Mamá, nunca quise que todos me vieran como... Se cortó y se abrazó la cintura. Me hiciste parecer un monstruo. Tú tomaste decisiones. Dije suave. La gente vio el resultado. Ella se acercó y puso la palma en el marco de la puerta. ¿No pudiste haberme llamado primero? Hablar en privado. Siempre vas a los extremos. Que me dijeran que me fuera cuando ya estaba ahí. Me pareció extremo, contesté. Los hombros se le cayeron. Sabes lo complicado que ha sido todo. Sabes cuánta presión traigo. Aarón dijo que necesitábamos límites. Yo estaba intentando. Aarón la cortó seco. No me eches la culpa a mí. Ella se limpió la cara. No te echo la culpa. Estoy explicando. Sostuve su mirada. Esperé meses conversaciones que nunca quisiste tener. Te mandé mensajes. Te llamé. Me hice para atrás cuando dijiste... Atrás. Me hice para adelante cuando dijiste... Adelante. Intenté adivinar las reglas de un juego que seguías cambiando. La voz de Daniela tembló. Solo necesitaba espacio. Tú cerraste una puerta. Dije suave. Espacio no es lo mismo. El viento cambió atrás de ellos. Aarón carraspeó fuerte. Nos vamos. No está escuchando.
Daniela me miró como buscando algo en mi cara que antes siempre encontraba perdón fácil. Suavidad. Salida. Mantuve la voz firme. No voy a bajar el texto. Sus labios se abrieron incrédulos. ¿Lo eliges a eso antes que a mí? Me elijo a mí, dije, por primera vez en muchos años. Me miró como si hubiera hablado en chino. Aarón le tocó el codo. Se acabó. Pero Daniela no se movió. Tragó saliva. Lágrimas en las pestañas. Mamá, ¿de verdad te importa cuánto me está doliendo esto? Sentí las palabras quedarse en el marco como una última ofrenda frágil. Me importa. Dije, pero no puedo protegerte de la verdad que tú misma creaste. Soltó un suspiro tembloroso. Se dio la vuelta y bajó los escalones. Aarón la siguió, mascullando algo de control de daños. Me quedé en la puerta mucho después de que llegaran al coche. El celular estaba en la mesa atrás de mí. Otro mensaje esperaba. Un nombre distinto. Otra verdad en camino. La carta llegó a la mañana siguiente, deslizada por debajo de mi puerta como si quien la dejó no quisiera enfrentarme. La vi mientras preparaba café en la punta del sobre asomando bajo la alfombra del pasillo. Sin remitente, sin estampilla, solo mi nombre escrito con esa letra rígida y conocida. Caleb. La levanté despacio, sintiendo su peso. 21 años después, su letra seguía pareciendo tallada en lugar de escrita precisa, controlada, sin doblarse nunca. La volteé 1, 2 veces y la abrí. No había saludo. Ni fecha, solo 2 párrafos escritos con las mismas líneas duras que usaba cuando estábamos casados, cuando las disculpas eran moneda extranjera y la vulnerabilidad un idioma que nunca te aprendió. La primera frase me pegó como moretón. Al principio me enojé porque lo que escribiste era verdad. Me senté a la mesa, la carta temblando entre mis dedos. Esa noche me vi en la puerta, parado atrás de Daniela, y recordé cuántas veces estuve atrás de ti, del mismo modo callado, firme, sin suavizar nada. Tú me dijiste durante años que mi silencio dolía más que mis palabras. Ahora lo veo. Y veo cuánto de ese silencio moldeó a Daniela. El aire se me hizo delgado. Leí las líneas otra vez. Más despacio, dejando que se hundieran en lugares que creía ya cicatrizados. Debí hablar. Debí intervenir cuando ella que empezó a torcer cosas que nunca estuvieron torcidas. Dejé que creara su propia versión de ti porque le facilitaba el enojo. Dejé que reescribiera momentos que yo sabía que no eran ciertos, porque pensé que necesitaba a alguien a quien culpar. Te fallé en silencio. Cerré los ojos, sintiendo algo moverse dentro. Durante tantos años él había visto a Daniela alejarse de mí centímetro a centímetro y no dijo nada. Ni una pregunta, ni una interrupción. Solo la misma quietud antigua. Su forma favorita de distancia. El segundo párrafo no fue más suave. No espero nada de ti. No busco absolución. Sé lo que hice y lo que dejé que ella hiciera. Siempre mereciste un compañero que diera un paso al frente, no que desapareciera atrás de ti. Ahora veo que la versión de ti que ella carga no salió de la nada. Yo se la permití. Yo le di los ladrillos. Lo siento. Isolda, de la única forma que sé ser. En silencio. No había firma, como tampoco había saludo. Doblé la carta una vez, luego otra, y aplasté la marca con el pulgar. La garganta se me cerró. Pero no llegaron lágrimas. Sus palabras eran demasiado medidas para lágrimas. Exigían algo más complicado que duelo simple. Un golpe en la pared del departamento vecino. La vecina dejando entrar a sus nietos. Sus risas se colaron suaves por el pasillo. Escuché un momento antes de levantarme y llevar la carta al cuarto. Abrí el cajoncito de la mesa de noche, el que guardaba lo que no podía ver, pero tampoco tirar. Los gemelos viejos de Román. Una tarjeta de cumpleaños de Daniela cuando tenía 13
y aún creía que yo podía arreglar todo. Una foto de mi mamá cargando a Junieta y a mí. Una misma tarde de verano. Puse la carta de Caleb encima de todo. Mi mano se quedó ahí un rato, presionando suave antes de cerrar el cajón. Volví a la cocina y me serví café. La casa se sentía demasiado quieta, como esperando que yo decidiera qué hacer con la confesión que ahora dormía en la oscuridad. El celular vibró en la mesa. Solicitud de mensaje. Un nombre que no oía en décadas. Alguien más alcanzándome desde el pasado. Trayendo otro hilo de verdad. Lo tomé antes de que la pantalla se apagara. El invierno se instaló en Guadalajara sin aviso. Sin ceremonia. Como a mí me hubiera gustado que la gente manejara los cambios. Me desperté temprano al día siguiente de recibir la carta de Caleb y me quedé en la cocina sin tocar el celular. Nada de checar mensajes. Nada de esperar invitaciones que nunca llegarían. Preparé café. Rompí 2 huevos en el sartén y me senté a la mesa sola, por primera vez en mucho tiempo. El silencio no se sentía como castigo. Para finales de semana ya tenía rutina nueva. Todas las mañanas caminaba 2 cuadras hasta la pequeña panadería de la calle Habana. La dueña, una señora calladita que se llama Nelly, me recibía con «Qué bueno verte otra vez por aquí», como si supiera que me había escondido. Me sentaba junto a la ventana con un cuernito y leía el libro que hubiera sacado del estante la noche anterior. Una mañana dejó mi pedido y dijo: «Empezamos un círculo de lectura en el fondo los sábados. Deberías caerle». Dudé. Hace años que no hago algo así. «Pues ya te tocaba», dijo. Ya yéndose a la caja, fui el sábado con un libro debajo del brazo. Había como 12 personas alrededor de una mesa larga jubilados. Una estudiante, una enfermera que todavía olía a hospital, el organizador, un señor alto de voz baja y firme. Me hizo espacio. Isolda Whitlow, verdad pasa, siempre cabe uno más. En las presentaciones hablé bajito. Era bibliotecaria. Hace mucho que no leo en grupo. La enfermera sonrió. Entonces estás en el lugar correcto. Era el tipo de cariño que había olvidado cómo recibir. Una tarde fría de miércoles manejé al Panteón de Belén, con un ramo de flores frescas. La tumba de Román está bajo un ángel chueco. La lápida tan sencilla como él mismo. Me arrodillé y le quité las hojas secas al nombre. Escribí algo, le dije a la tierra, algo honesto. Te hubiera dado pena la atención, pero habrías entendido por qué. Una brisa movió los mezquites de arriba, haciendo bailar la enredadera como si algo contestara. Me quedé hasta que el sol se escondió, hablándole en pedacitos, no para pedir consejo, solo para que alguien que me conoció antes de que mi voz se hiciera chiquita, me escuchara. Esa noche cociné para mí sin medir porciones para nadie más. Puse un solo plato en la mesa y comí despacio, sin prisas, sin checar si los demás tenían suficiente, sin estirarme para llenar silencios. Cuando terminé los trastes, encontré un cuaderno viejo de pasta dura apretado entre libros. Sus páginas estaban en blanco salvo por una línea escrita con mi letra en la primera hoja. Empieza cuando estés lista. Me senté en el sillón y lo abrí. El bolígrafo flotó encima del papel. Escribí sobre Daniela, sobre Junieta, sobre la carta de Caleb, sobre los años que pasé doblándome para caber en los cuartos que otros construían. La mano se me acalambró. Pero seguí. Las palabras salían más fácil de lo que esperaba. En un momento me detuve solo porque vibró el celular. Mensaje de Nelly. ¿Vienes el sábado? Vamos a hablar de finales que no esperamos. Contesté. Ahí estoy. La seguridad sencilla de la frase me sorprendió. Las semanas siguientes, la rutina se sostuvo círculo de lectura. Caminatas a la panadería. Noches cocinando sin pensar si alguien iba a probar.
La gente empezó a saludarme por nombre. Alguien me invitó a un grupo de tejido. Otra persona preguntó si quería ayudar en la biblioteca. Dije sí a unas cosas, no a otras. No por culpa, no por compromiso, sino porque las decisiones eran mías otra vez. Una noche, después de escribir en el cuaderno hasta que me dolió la muñeca, lo cerré y puse la palma encima de la tapa. La casa estaba en silencio, pero nada de ese silencio se sentía destierro. Se sentía espacio, espacio que no sabía que necesitaba, espacio que no necesitaba permiso para reclamar. Antes de dormir miré la sala pequeña y cálida, mis libros ordenados, el cuaderno esperando el día siguiente, la lámpara haciendo un charco suave de luz en el piso. Una vida distinta estaba creciendo, sin pedir aprobación a nadie. Echaba raíz en las horas normales y firmes que antes descartaba como nada especial. Y crecía quisiera la gente notarlo o no. Junieta y yo empezamos a hablar casi todas las noches. Al principio eran llamadas cortas, checar que estuviéramos bien, intercambiar recuerdos con cuidado. Pero en días las pláticas se hicieron largas, más firmes, más cálidas, conocidas de una manera que no había sentido en años. Una noche me preguntó: ¿todavía haces ese pastel de camote con nuez garapiñada encima, el que tu mamá juraba que era demasiado dulce para gente decente? Me reí bajito. Todavía lo hago. Todavía paso de su opinión. Junieta soltó una carcajada. Bien. Nunca supo de qué hablaba. Llenamos las llamadas con recetas, dolores chiquitos y el humor que solo entienden dos personas criadas en el mismo silencio. Hablamos de la historia familiar que no nos dejaron recordar. Junieta dijo: ¿te acuerdas cómo la tía Lorena siempre decía que todo estaba bien, aunque alguien estuviera llorando en el cuarto de junto? Sí, contesté. Y si preguntábamos, decía que éramos dramáticas. Esa palabra me arruinó media infancia. Masculló. Días después agregó: nunca pidieron perdón. Ni una vez. Ni por lo que me hicieron. Ni por hacer como que me había evaporado. A mí tampoco, dije. Ni cuando hubiera sido fácil. Nunca es fácil para quien cree que nunca se equivoca. Respondió. Unos días más tarde me llamó y soltó: voy a Guadalajara. Necesito verte. Necesito ver los lugares que dejamos. No lo pensé dos veces. Ven y quédate conmigo. No quiero abusar. Dijo. No abusas. Contesté. Vienes a casa. Junieta llegó un viernes frío por la mañana. Cuando abrí la puerta estaba ahí, con el abrigo hasta la barbilla y una sonrisa tímida, casi nerviosa, el pelo con canas, pero la chispa en los ojos igualita. Y sí, dijo suave. La abracé fuerte. Ella se aferró. Y por un segundo volvimos a ser las niñas de antes, dos chavitas abrazadas a la sombra de una familia que nunca aprendió a querer con ruido. Después de bajar sus maletas miró la sala. Se siente a ti, dijo. Es reciente, contesté. Mucho tiempo no fue así. Tocó el borde de la librera y asintió. Entonces, ya era hora. Pasamos la tarde caminando por las colonias de antes, cuando pasamos por la casa donde nuestras mamás nos llevaban a comer los domingos. Junieta se detuvo. ¿Te acuerdas de la noche que tiré el té dulce en la alfombra? Preguntó. Estabas muerta de miedo. Dije. Tenía razón de estarlo. Respondió. Tu mamá dijo que los derrames eran señal de niña malcriada. Y mi papá le dio la razón. Y luego dijo que éramos demasiado sensibles, agregué. La risa de Junieta se quebró y se suavizó. No éramos sensibles. Éramos niñas. Seguimos caminando hasta el parque donde nos escapábamos cuando los grandes se hartaban de nosotras. Junieta se sentó en una banca y suspiró. Pasé tanto tiempo creyendo la versión que ellos contaban de mí. Que era loca. Que era problema, que era desechable. Tenías 16, dije. No te dieron chance. Tampoco te la dieron a ti.
respondió. Nos castigaron distinto, pero la meta era la misma. Callarnos, hacer espacio para su comodidad. Hablamos hasta que el sol se escondió. Con cada recuerdo compartido algo se aflojaba entre nosotras, hilos sacados de heridas viejas y atados de otra forma. Ya en casa, Junieta se paró en la puerta del cuarto de huéspedes y dijo: «Los sobrevivimos». Y sí, asentí, los sobrevivimos. No somos las historias que contaron de nosotras. Agregó. No dije. Ahora las escribimos nosotras. Sonrió una sonrisa chiquita y firme que se sentía a sanación. Luego entró al cuarto y cerró suave la puerta. Un calor se acomodó en la casa. Sin hacer ruido, sin exigir, solo estaba ahí. Y cuando apagué la luz del pasillo, sentí algo que no sentía en años, que no estaba reconstruyendo sola. La mañana del día de Acción de Gracias llegó suavecita y fresca, con ese aire que se siente limpio al respirarlo. Estaba en mi cocina amasando camotes, tarareando bajito. Este año no había silencio que esperar, ni invitación que rogar, ni puerta que temer. Esta vez yo elegí quién se sentaría a mi mesa. A las 9 entró Junieta a la cocina con mi delantal de repuesto y restregándose los ojos. «¿Ya empezaste a cocinar? ¿Eres imposible?» «Me gusta agarrar ventaja», dije. Abrió el horno, miró y asintió. La costra de nuez quedó perfecta. Tu mamá la odiaría. «Entonces está perfecta», contesté. Nos reímos fuerte, sin medir. Mucho más fuerte de lo que nos hubieran dejado de niñas. Junieta se recargó en la barra y dijo: «Todavía no me la creo que estemos pasando Acción de Gracias juntas otra vez». Yo sí, dije, pasándole una cuchara. Nos lo ganamos. Al mediodía llegó el primer golpe en la puerta. Nelly con una charola de panecillos chuecos y sonrisa apenada. «No quisieron subir parejo», dijo. «No los juzgues». «Ni loca», contesté. «Pasa». Atrás venía Emma Lynn del círculo de lectura, cargando un olla enorme. Traje chile. ¿Se come chile en Acción de Gracias? «Ahora sí», gritó Junieta desde la cocina. A la 1:30 la sala estaba llena de voces y platos disparejos. Sillas que raspaban. Alguien tiró salsa de arándanos en la alfombra. Alguien más volteó una copa. Nadie pidió perdón más de una vez. Nadie hizo drama. El cuarto se llenó como cuando por fin sueltas el aire que traías guardado. Cuando pusimos la comida en la mesa, Emma Lynn tocó suave su vaso. «Antes de comer quiero decir algo. Isolda, gracias por dejarnos estar aquí. Mi depa es un zapato y mi familia... complicada. Su familia da miedo», susurró Nelly bien fuerte. Emma Lynn asintió. «Exacto, pero esto se siente más fácil, más seguro». Sentí calor en el pecho. «Me alegra que estén aquí». Nos sentamos, Junieta a mi izquierda, Nelly a la derecha. Los demás donde cupieron. Los platos no hacían juego. El mantel tenía manchas y los guisados humeaban sin orden. No se parecía en nada a las fiestas fingidas que aguanté años. A media comida, Junieta carraspeó. «¿Y sí? ¿Te acuerdas cuando éramos niñas y soñábamos con escapar a una casa donde nadie gritara?» «Asentí, me acuerdo», señaló la mesa. «Tú la construiste». Abrí la boca para contestar, pero la emoción subió demasiado rápido. Tomé un trago de té. Junieta me apretó la mano por debajo de la mesa. Después, mientras lavábamos trastes entre tenedores que caían y tarareos desafinados, Nelly dijo: «Es la primera Acción de Gracias en años que no se siente actuación». «Para mí también», agregó Emma Lynn. «Me gusta este desmadre». Y a mí dije. Al caer la tarde la gente se fue yendo. Emma Lynn salió temprano al trabajo. Nelly se llevó sus panecillos chuecos. Junieta se quedó recogiendo sobras y tarareando. La casa olía a tasté y a canela. Verduras asadas y ese calor que queda cuando la gente
No te pide que te haga chiquita. Preparé té y me senté en el sillón mientras Junieta forraba pies con papel aluminio. «¿Te ves contenta?», dijo. «Lo estoy», contesté. No sabía que se podía sentir así. Sonrió suave. «Se puede. Solo necesitabas a la gente correcta». Mientras hablaba, mi celular vibró en la mesa de centro. Lo alcancé sin pensar, esperando una foto de Nelly o un agradecimiento de alguien, pero el nombre que apareció me congeló. Daniela. El mensaje llegó justo cuando Junieta terminaba de guardar las últimas sobras. Un solo zumbido tranquilo, sin la locura de notificaciones. Solo uno. Cuidadoso. Lo tomé, esperando un gracias de Nelly o una receta de Emmalín, pero en la pantalla solo estaba un nombre. Daniela. Se me apretó el pecho. Abrí despacio, como si abrir rápido pudiera romper el momento. No había texto. Ni explicación larga. Ni disculpa. Ni reclamo. Ni súplica. Solo una foto. Un pie en la rejilla para enfriar. La costra dispareja. El relleno un poco hundido. Y los bordes quemaditos. Imperfectos. Inconfundibles. Lo miré un rato largo. Era exactamente igual a los pies que hacíamos cuando Daniela era niña. Y juraba que quería ayudar. Aunque sus manitas tiraran la mitad de los ingredientes. Junieta se acercó. «¿Qué pasó?». Le enseñé el celular. Ella lo mandó. Los ojos de Junieta se suavizaron. «¿Sin palabras? ¿Sin ninguna?». Asintió despacio. «Entonces, no es disculpa. Es reconocimiento». Dejé el celular en el brazo del sillón. Siempre decía que los bordes quemados eran sus favoritos. «Lo aprendió de ti», dijo Junieta. Tragué saliva. El aire espeso en la garganta. «No sé qué quiere». Junieta puso su mano en mi hombro. «Tal vez no quiere nada. Tal vez solo quiere que sepas que está intentando. De la única forma que puede ahorita». No contesté. Volví a ver la foto, la costra dispareja. Los rinconcitos chamuscados. Un pedacito de verdad en imagen. Ni cursi ni cruel. Un gesto pequeño. No reconciliación. Tampoco volver a ti a abrir la herida. Junieta volvió a la mesa a acomodar trastes. Yo me quedé ahí con el celular en la mano, pensando en la cara de Daniela la noche que se paró en mi porche. Miedo y coraje, y algo más peleando debajo de sus palabras. «Su mundo se movió este año», dijo Junieta desde el otro lado del cuarto. Como si sintiera mis pensamientos. Ahora la gente la ve distinto. Ella construyó su vida alrededor de ser la responsable, dije. La hija que nunca falla. Y luego la historia se rompió. Respondió Junieta, en público. La imaginé clarito, sus amigas apartándola para él hablarle. La familia de Aarón murmurando. Compañeros de trabajo cuchicheando en los pasillos. Gente que antes la admiraba ahora mirándola con preguntas que no puede esquivar. Las acciones tienen consecuencias. El silencio tiene consecuencias. La crueldad siempre tiene consecuencias. Una vez me dijo que la imagen lo es todo. Dije. Junieta soltó un bufido suave. La imagen es disfraz. La verdad es la piel de abajo. Cerré los ojos. Nunca quise arruinarla. No la arruinaste, dijo Junieta suave, pero dejaste de protegerla de sí misma. Y eso es lo que está enfrentando ahora. Dejé que las palabras se asentaran antes de hablar otra vez. ¿Crees que esté sufriendo? Está aprendiendo, dijo Junieta. Y aprender nunca es sin dolor. Tomé el celular. Miré el pie una última vez y apagué la pantalla. No la odio. Junieta, lo sé, respondió. Si la odiaras, no sostendrías ese celular con tanto cuidado. Sonreí pequeña, triste, honesta. Junieta se sentó enfrente y sirvió 2 tazas de té. Come algo, dijo. Te ganaste descanso esta noche. Tomé la taza, dejando que el calor se metiera en mis manos. La casa todavía vibraba con el eco de las risas de antes. De esas que se pegan a las paredes en lugar de rebotar.
Por primera vez en muchos años. Acción de Gracias no se sintió como un examen que reprobé. Se sintió como un cuarto que yo elegí. Puse el celular boquiabajo en la mesa, no rechazando el gesto de Daniela, solo dejándolo descansar, dando espacio en lugar de silencio. Junieta se recargó en su silla. «¿Te ves en paz?» «Lo estoy», dije. Miré alrededor los platos disparejos, las migajas en el mantel, la prueba de un día que pasó sin guión. Todo se sentía bien, firme, mío. Jalé una silla y me senté. Mi silla, la que ya nadie podía correrme. Y mientras soltaba el aire, lento, firme, seguro entendí algo sencillo, y que ya era hora. Una mujer que reclama su lugar no lo suelta otra vez. Ni por familia, ni por miedo, ni por nadie. Nunca más. Si este momento te abrazó como a mí, quédate. La historia apenas empieza así a respirarnos de vuelta.